porque estoy grabando ok, Rosita, ¿te vas a quedar ahí sin cámara? Ok, Ah, vamos. Ya o no, no, es, está bien, está no, bien. sí puedo. No, ¿Sí? está bien, ok. Voy a ¿Así? compartir, sí, muy bien, así está. Voy a compartir mi cámara. Este, me vas diciendo, porque en verdad, ujú, ok. Estás viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, mire, la Biblia, la obra del Salvador es el curso que estamos viendo para hacerlo de una manera intensivo. Este es un intensivo para que cuando te toque, pues ya estés preparado, ya estés preparada y que no haya error. La lección 3, Saqueo y el rey, y llega a Jerusalén. Estamos hablando de Lucas 19, 1, 10, y luego saltamos del 28 al 44. Sí. Son dos temas que vamos a hacer hoy. Muy interesante. Y vamos a estar leyendo, pero no solamente leer, sino que vamos a meternos a grabar, porque de aquí están las respuestas, pues, y todo. Y nos sirve para recordar la historia. El Saqueo. Tú sabes que Saqueo era el jefe de los que cobraban impuestos, de los Poblador. recaudadores. Sí, señor. Sí, Saqueo era de los publicanos. de los que cobraban impuestos. Era jefe, él llegó a ser jefe de Mateo, Sí. Levi, ¿no? Levi, ¿cómo se llama? Levi se llamaba Mateo. Leví, Mateo, sí. Todo eso tenemos que irlo recordando. Bueno, tenemos una oración por aquí, pero no se ve muy bien. Yo prefiero leerla por otra manera, por aquí. Ya va, que estoy viendo que... Ajá, ahora sí. Sí, parece que se ve toda. No, bueno. Sí, ¿verdad? Ok, Sí, vamos a leerla, pues vamos a orar. Si me puedes ayudar allí con esa oración, vamos a bajar y te pido por sí. favor que comiences la oración. Amado Salvador, yo sé que no siempre te honro con mis pensamientos, palabras y acciones. Te pido que me perdones, que me ayudes a verte como mi rey y como el rey de todo el mundo, y que te honre y te sirva con todo lo que soy y lo que hago. Te doy gracias porque eres no solo mi rey, sino también mi Salvador. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Rosita. Ok, vamos a seguir bajando a ver qué encontramos por aquí. Ya, que se carguen. He tenido mucho inconveniente con el internet. Ahorita es que ese medio se está estabilizando, Ah, pero, qué bueno. pero de verdad he tenido mucho problema. Todo el día, una falla, pero increíble, Mm. increíble. Em, ok, por aquí dice, ya tú sabes, nuestro propósito como academia es capacitarnos para cumplir la gran comisión, una misión que tenemos nosotros. Cada Así vez es. que leo y cada vez que escudriño y sobre este tema, me asusto, porque dicen que el no predicar vamos a tener problemas a la final. Pobre de mí, Mm. dice Pablo, si no predico. Pobre de mí. Ay, Señor. Bueno, ahí estamos. Es- Este,
Muy bien, estos son mensajes que nos pide, aquí está, el Jesús y Lázaro, ¿verdad? La importancia Sí, de Juan 11. Ok, sí. esto es lo que vamos a considerar ahorita, hoy. Lucas 19. Del 1 al 10, ¿verdad? Ve tomando Sí, nota, por favor, porque esos apuntes son más importantes que tú lo vas a tener en tu libreta, porque esos son los apuntes que vas a utilizar en tu clase real cuando ok, vaya a tocar. Porque claro, te va a quedar la grabación, tú la puedes ir viendo poco a poco, las veces que sean, pero también los apuntes son importantes. Este, para que cuando te llegue tu momento de estudio, tú vayas preparada, porque eso es lo que yo quiero, pues, que ustedes estén preparados, ¿verdad? Pero primero vamos a leer, antes de esto vamos a leer, este, hay algo aquí que no lo veo bien. Ok, ahora sí. Em, ok, vamos a compartir esta pantalla. Vamos a compartir por esta pantalla para que la puedan leer. ¿Dónde estoy? A ver, ¿dónde estoy? Compartir. Yo tenía mi... ¿Será esta? No, esta no es. Esto es otra información. El- creo que es esta. No, se me perdió. Ah, aquí está. Ah, yo como que bueno, voy a tener que cambiar lentes. Muy bien, aquí está. Lo que yo quería era compartir mi pantalla para que tú leyeras. allá. Aquí está. Aquí está. Lucas 19, ¿lo estás viendo? Sí, Eh, sí, del 1 primero al 10, ¿verdad? Hasta aquí. sí. Y luego, después que lleguemos hasta aquí, según donde está, vamos a seguir más abajo. Del 28 al 44. Exacto, la entrada triunfal en Jerusalén. Muy Sí, bien, al ya, 44. Eso va a ser lo que vamos a analizar y lo vamos a considerar y vamos a consolidar. Este, ya, si tienes el gusto de leer, por favor, tan amable. ya. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y Ujú. rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien. Vamos a bajar hasta aquí. 28. Ok, Aquí. Dicho esto, dicho esto, muy bien. iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando
cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntara por qué desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban, ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, así también si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a los hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Muy bien. Esta es la historia que vamos a tratar, que vamos a contar, que vamos a considerar y a consolidar. Sí. Sí. Aquí podríamos comenzar a captar, contar, considerar y consolidar. Esas son las 4 cosas importantes para predicación. Yo lo utilizo mucho para los devocionales. Un devocional que no tenga ley y evangelio no es devocional. Una predicación que no tenga ley y evangelio no es predicación. Toda oración que no tenga ley y evangelio no es oración. Tenemos que aplicar esto siempre para que sea Okay. perfecta. Las oraciones, cuando las estemos hablando, cuando estemos pidiéndole, hay que tener mucho cuidado en recordar que hay que aplicar la ley y el evangelio. Como por ejemplo, Señor, yo sé que he pecado mucho porque no he cumplido el 3er mandamiento, donde me dices que tengo que creer en ti, confiar en ti, Señor. Y no quiero que tú recuerdes este pecado, que siempre mm, eh, lo olvides, Señor, y me ayudes también a recordar para no seguir pecando. Esa es la ley. El Evangelio es: sé, Señor, que por tu sacrificio moriste por mí y yo tengo y no tengo cosa que hacer, simplemente creer en ti y tener en fe en ti y confianza en ti, porque sé que por tu sacrificio he sido perdonado, me has vestido, me has limpiado, me has lavado y yo, este, mi único misión o mi única cuestión que debo hacer es seguirte. No hay otra forma. Ese es el Amén. Evangelio. Ese es el Evangelio. Y cualquier cosita que puedas agregar, algún pasaje, tanto de la ley
Y como el Evangelio es importante también apoyar. Bueno, vamos a salirnos de aquí. Vamos a salir de aquí y vamos a comenzar a ver las diapositivas, ¿verdad? Y también voy a estar abriendo, como dicen por aquí, mi chuletica. Muy bien, ya la tengo aquí. Tú no la estás viendo, pero, Sí, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ok, esa es la pantalla. Muy bien. Sí, Esa es la pantalla, lo que estás viendo. Lucas, sí. ya leímos la historia. Muy bien, aquí la tengo. Ajá, bueno, entonces vamos a comenzar. Usted como alumna y se ha preparado, ¿cómo respondería esta pregunta? Ya, ¿quiénes son los personajes de la historia? Son Jesús, Ujú, Zaqueo, que era jefe de los publicanos, cobradores de impuestos, era muy rico. ujú. La multitud, Sí, eh, y creo que Habí- nadie más. habían dos Eso, discípulos, habían dos discípulos, los puse más abajo, sí, dos discípulos, ¿verdad? Sí, 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 sí. perfecto, qué bueno. Y los dueños de los burros, apareció el dueño del burro, no se te olvide que apareció el dueño del burro y le dijo, güey, ¿por dónde van? Porque ustedes me saltan a mi burro, ¿por dónde lo llevan? Entonces Sí, los dos enviados, los dos discípulos fueron los que fueron a buscar el burro, sí, al potrillo, al burrico. Esos son los dos discípulos que Jesús le dijo, vayan y tráigame ese burro, ese burrito. sí. Y aparecieron unos dueños y le preguntaron, ¿para dónde me llevan? Entonces ellos le dijeron, el Señor los necesita. ¿Se recuerda? Muy bien. Sí, 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 Anote eso, por favor. Entonces, Jesús, Zaqueo. Hay que recordar que él era tan pequeño, él era el jefe de los claro, cobradores de impuestos, había una sí, multitud, estaban los dos discípulos que eran los que comisionó Jesús para ir a buscar al burrito, y los sí. dueños que aparecieron y de Los golpe dueños del del burrito, pollino, del pollino. Muy bien. sí. ¿Cuáles son cuáles son, seguimos, cuáles son los objetos, ¿verdad? Objetos, sí. Em, son el árbol sicómoro, la casa de saqueo, em, y ¿qué más? Eso, Ajá. no tengo nada más, no tengo nada más. ¿Verdad? Bueno, el árbol, sí, el burrito. Sí, ¿No? El burrito, sí. el árbol. Anota, muy bien. Yo el burro lo puse más arriba como dueño del burro y el burro. El árbol, el burrito. Sí. Aquí aparece como un objeto, no debería. Aquí en Lucas, Ya, aquí dice, Lucas solo se menciona el burrito. Es el ok. único, en Lucas es el único de los evangelistas que menciona el burrito. Tú lo buscas en Juan, lo buscas en Mateo y no hay burrito. No hay Habla burrito. de pollino, sí, habla de Ajá, pollino. muy bien, ¿viste? ¿Viste? Muy Sí, bien. sí, sí, lo verifiqué. Ajá, ve, también para que te ayude. El Evangelio según San Mateo nos cuenta con claridad que dos animales estaban involucrados. Habían dos animales, si buscas el Evangelio de Mateo, Sí. que era Era la mamá, la burra claro, la burra, y su hijo, el burrito, el ¿verdad? pollino. El Sí. pollino. No hay contradicción, no importa, no importa. En Simplemente sí, que en hay San más, Juan sí, habla y dice que los discípulos, eh, cuando desataron los burros, ajá, echaron sus mantos sobre los dos animales. ¿estás viendo? Ajá, ¿estás viendo? Sí, Entonces cualquiera piensa y dice, aquí hay una contradicción. Y uno, no, no hay contradicción. no, Simplemente que hay más detalle.
Acuérdate que lo que te dije, cada evangelista vio la historia de acuerdo a su posición en su lugar donde estaba. Habían dos Sí, presenciales y habían dos que no estaban, pero que les llegó el, el mensaje. sí. Eso tiene su nombre. Hoy bastante lo he escuchado cuando, por cierto, me gustó la predicación o la reflexión de Esteban. Ese muchacho excelente. Cada día me impresiona más ese muchacho, ese joven. De verdad, no tengo nada que sino decirle que, bueno, éxito. Está muy bien apoyado, está muy bien, excelente muchacho. Y, y aplica la sana escritura como debe ser. Ujú. Bueno, entonces tenemos el árbol, el burrito, tenemos que más abajo, las ramas de las palmeras, las que echaron abajo, Sí, las que echaron en el suelo para, muy bien. Dice Juan, no las menciona Lucas, ¿viste? Lucas no menciona las palmas, Las pero, Palmas, pero, claro. pero Juan sí. ¿Estás bien? Sí, sí, Juan sí, porque Juan estuvo presente, pero Lucas no estuvo presente, ¿verdad? claro. Estaban Juan Sí. y Mateo, tanto Lucas como el otro, ¿cómo que se llama? Eh, ¿Cómo se llama el otro evangelista? Lucas, Juan, Mateo, Lucas, ¿y cuál es el otro? Eh, bueno, tremendo pelón. Pero los otros evangelios, sí, sus mantos, Marcos, Marcos, ¿verdad? sí, Todos los evangelios mencionan sus mantos. Esa es la sí. única que coinciden. Eso es cuando nosotros nos ponemos a comparar cada evangelista en este espacio, en este momento, en esta historia o en este evento, vemos que cada uno tuvo una opinión o escribió algo no diferente, simplemente con menos Algo detalle, más. con más detalle, menos detalle, pero que no tiene nada que decirnos que hay contradicción. Muy bien. ¿Dónde ocurrió esta historia, hermanita? Vamos a poner la pantalla Eh, a seguir. ya, ocurrió en Jericó, porque Jesús iba pasando eh, después de haber bajado del monte de los olivos, le correspondía pasar por Jericó. Ujú. Y ahí fue donde se desarrolló la historia con Saqueo. Aquí está Jericó, ¿verdad? En la pantalla. Sí, Jericó. Ah, y te me está también diciendo. le llamaban, claro, le llamaban el lugar de muchas palmas, Ajá. Jericó. Ujú. ¿Viste? Jericó, Jerusalén. Está cerquita allí. Lo que tienes que pasar. Sí. Muy bien. Ve el mapa. Muy bien. Seguimos abajo. ¿Cuándo ocurrió? Estamos preguntando. Me estás diciendo. Ah, es en Jericó. Ocurrió Eh, a poco tiempo, aproximadamente 2 días antes de llegar a Jerusalén. Eh, fue cuando Jesús pasó por Jericó con dirección a Jerusalén. Eh, bueno, el lugar donde él iba a ser crucificado. ujú. Y también se puede tener como referencia una semana antes del domingo de Pascua. Y Sí. ese domingo es cuando se celebra el Domingo de Ramos. Si tú buscas el versículo 28 al 44, allí ¿Ya? en esa entrada a Jerusalén, vas a encontrar que Jesús viajó desde Betfagé y de Betania. Hay que ¿Y dónde recordar, está Betsa? Ya, ya. busca desde 28 al 44, en ese trozo dice, Jesús viajó desde Betfagé y de Betania, pasando por el monte de Olivo rumbo a Jerusalén. Ajá. Sí, Lo encontraste, ¿verdad? Si no, para sí, volver. sí. Muy bien. Entonces,
ocurrió en Jericó y Sí, luego a la entrada de Jerusalén. Eso es todo. claro, Primero Jericó y luego entraron a Jerusalén. sí. ¿Por qué? Porque en Jericó fue que él se detuvo y fue a mandar buscar burrito. Y Mm, estos dos discípulos atravesaron a Jerusalén y trajeron el animal. Se lo trajeron a ok, él, lo montaron, entraron a la ciudad y fue su entrada triunfal. sí. Todo se programó en Jericó. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esto? Vamos, seguimos bajando. Em, bueno, ocurrió, como decía, pocos días antes de llegar a Jerusalén, que lo que ocurrió en Jericó. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo ocurrió? Aquí estamos. Así. Muy bien. Ujú. Entonces, cuando Jesús pasó por Jericó con dirección a Jerusalén, y bueno, era su lugar de destino, Jerusalén. Ok. Esto que voy a decirte también es algo muy importante que lo debas saber. Jesús y Zaqueo, antes de la resurrección de Lázaro, antes de la resurrección de Lázaro, Ujú. resurrección. Tú sabes que Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Sí, sí, Y también ocurrió en el encuentro que hubo entre Jesús y Zaqueo. Eso es una referencia. ah, ya. Y que también esto fue el domingo de Ramos cuando ocurrió esto. Ah, sí, sí. ¿Cuándo ocurrió? El domingo de Ramos, 8 días El, antes de la claro, resurrección. claro, el domingo anterior al día de la Pascua. Perfecto. Aquí dice domingo de Ramos, 8 días antes de la resurrección. Bueno, por supuesto. Sí, sí. Muy bien. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos en esta historia? Que Lázaro, perdón, que Zaqueo era bajito de estatura y no podía ver a Jesús por causa de la multitud. O sea, era un problema. Eh, También las críticas de la gente por causa de la fama de Zaqueo, que tenía una mala fama por el hecho de ser cobrador de impuestos, era estafador, decían etcétera. Sí, muy bien. Comenzaste muy bien. Todo está Ujú. perfecto. Zaqueo no alcanza a ver a Jesús. Era Sí, como era de muy pequeña estatura. sí, Y se había hecho rico. ¿A base de qué? claro, Defraudando a la gente, robando a la gente, estafando a la gente, claro, ¿verdad? claro. En el Domingo de Ramos, Jesús tiene una misión que cumplir, pero sus enemigos lo esperan en Jerusalén. El Domingo de Ramos, él entra para cumplir una misión, pero Sí. lo están esperando una gente que lo quieren arrestar, lo quieren matar, lo quieren juzgar. Ese es un problema. ¿Ven? Entonces, Ujú. ¿cuáles son los problemas? Jesús no alcanza a ver a Jesús. Zaqueo no alcanza a ver a Jesús porque, porque era muy pequeño. Él era rico, muy rico porque había saqueado a su misma gente. Y, y había un problema también porque el domingo de Jesús tenía que hacer una misión, iba a cumplir una misión, tenía que cumplir una misión, pero había gente allá del otro lado esperándolo, aguardándolo para esperarlo para matarlo, pues. Bueno, ya vamos para esa historia, ya lo sabemos. Sí, ¿Cuáles sí. eventos ocurrieron? Aquí vamos a contar la historia, pero no la podemos contar toda completa, pero vamos a resumir. Vamos a resumir. Como te expliqué, ¿cuáles eventos ocurrieron aquí?
el encuentro de Jesús con Zaqueo. Perfecto. ¿Y cuál es el otro? La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Ajá. montado en un pollino Muy de bien. asna. ¿Y si lo cambiaría con palabras tuyas, que no las Eh, textuales que dicen allí, sino palabras tuyas? Ya, a ver, la primera, ¿Qué título le pondrías a esa película? Ponle un título, ponle un a título, ver, ponle un título a esta pregunta. Jesús, Ajá, allá ya, arriba. Jesús, eh, Jesús ayuda a Zaqueo, Si te pones o a leer, llama, no, ¿qué llama a fue? Zaqueo. No, no, Jesús llama a Zaqueo, ¿cuál es? Jesús invitó a Zaqueo, lo invitó. sí, ¿Para qué? Para que lo lo llevara, invita a su ajá, casa, para que le preparara una comida. una comida, sí. Eh, Hay que leer, por eso que, ¿qué fue a hacer? ¿Qué le pidió Jesús a Zaqueo? Bájate, primero le dijo, bájate de ese árbol. claro, porque es Ya, necesario que yo pose en tu casa. perfecto, ¿viste? Ujú. Eso está, Y la otra, la entrada triunfal de Jesús. ajá. Ay, ¿cómo poner otras palabras? No sé, mi amor, no, eso no Em, está, y disculpa lo de, ajá, mi hermana, podríamos usar un título como, por ejemplo, eh, Jesús entrando a Jerusalén. ya. Puede ser, ¿verdad? Y puede ser también la gente le da la bienvenida a Jesús. No, porque tiene que ser entrada. Ahí nadie le Ah, está dando bienvenida, ahí lo están esperando para matarlo. Ahí más bien lo están esperando para agarrarlo y apresarlo. Sí, qué bienvenida y nada. Ahí lo están esperando sus enemigos para ver qué van a hacer con él. Más adelante sabremos ya, lo que va a sucederle. Bueno, sí, vamos a dejarlo así. Los eventos ya, son dos. Si te pregunta tu profesor, bueno, Jesús llama a Zaqueo y le dice que, sí. eh, que es importante que, ¿qué? que pose en su casa. Posar es llegue, Ir o pase un día en su casa. claro, ¿Verdad? claro, Pose es una posada. sí, Permanecer un día en su casa y ahí va a comer, ahí va a estar, ahí va a hacer algo, sí, porque eso es profético, ¿no? Eso es claro. profético. Sí, sí, sí. Está escrito eh, en el Salmo 118, lo cantó David, el rey David. ¿Qué dice? Salmo 18, 27 y 26. Tú- Eh, a ver, ¿qué dice? No me acuerdo, pero eh, No importa, no importa, no importa, pero está ahí en pero, el 118, yo lo leí delante. ok, anótalo, Ah, anótalo en los apuntes, anótalo para que le agregues ese anexo allí, sopórtalo bien sí, para que cuando hable con tu profesor tengas como... ya, dice, lo tengo. Perfecto. Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Eh, a ver, desde la casa de Jehová os bendecimos. Eso dice Muy bien. en el Salmo 118. Y con todas las referencias de todos los versículos donde está. Muy bien. Aquí dice, yo no entiendo, ¿no? Ya va. Ujú. Porque como estamos en vivo, aquí dice, ¿cuáles eventos? Aquí tengo, bueno, contemos la historia juntos. Se cuenta la historia de Lucas 19, 1, 10. Y luego del 19, del 28 al 44. Muy bien, eso es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Muy bien. Aquí Sí,
Sí, Lázaro se enfermó y era de Betania. Esto va a quedar grabado. Lázaro se sí, enfermó y era de Betania, la aldea al igual de María y de Marta. Eran dos hermanas, ¿verdad? Las dos hermanas, sí, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, al que amas está enfermo. sí, Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Fíjate, sí, se enteró y en vez de salir corriendo para Betania, sí, él se queda 2 días más en el sitio donde estaba. Que es cuando él dice, le dice ella, si hubiese venido cuando se te avisó, tal vez no hubiera muerto. Pero claro, se descompuso y lo enterraron, esperando a Jesús que viniera. Se descompuso y bueno, entonces Jesús se queda 2 días más, porque eso está en la historia, eso está allá abajo, en el 28:44. Ahí dice, Lázaro se enfermó y era de Betania, ya, el mismo pueblo, la misma aldea donde era María y Marta. Eran dos hermanas. Mandaron a llamar a Jesús y le dice estas notas. Al que amas está enfermo. Por supuesto, Lázaro, su mejor amigo, estaba enfermo. Y cuando ujú, Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó en vez de salir corriendo, se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Luego regresa a Judea, lugar donde los judíos intentaron apedrearlo. Y ahí donde él dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Esas fueron las ujú, palabras de Jesús. Muy tranquilo. Mi amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces los discípulos se dijeron, Señor, pero si duerme sanará. O sea, todavía no entendían. Señor, si duerme sanará. Entonces Jesús le dice abiertamente, Lázaro ha muerto, chicos. Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean lo que va a pasar. Vamos a verlo, para que vean lo que va a pasar. Fíjate, Jesús los invita para que vean lo que va a pasar. Cuando Jesús llegó, ya Lázaro tenía 4 días, mi hermanita. Estaba ya en el sepulcro. mm, Acuérdate que Betania estaba muy cerca de Jerusalén. sí, Es lo que tenía que caminar un poquito, porque no llegó, porque se quedó y todo. Bueno, Él es el poderoso, es el Dios, Él es el que todo lo sabe. Muy, ok. Cuando Marta oyó que Jesús sí, venía, cuando Marta, eso está escrito, cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, sí, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, Señor. Pero también sé que todo lo que te pidamos, Señor, a ti, Dios te lo concederá. Dios, tu Padre, te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Así le dijo Jesús a Marta, tu hermano resucitará. Oye, qué hermosa palabra, extraordinaria. sí, Yo sé que resucitará, dice ella, en la resurrección en el día final. Ah, no, tenía un pequeño duda. en el día final. Y yo sé que va a resucitar en la resurrección del día final. Ellos estaban claros. Jesús le dijo, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección y la vida. Acuérdate de ese pasaje. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree Sí, en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá. aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que Sí, vive y cree en mí, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué bueno, qué buena noticia. Esto es como para ¿crees? Claro, guardarlo. ¿crees esto? Ajá, claro. Si me lo está diciendo él, tengo que creerlo.
¿Me explico? Tengo que creerlo. Sí, Entonces, ¿dónde está? Para ver dónde. ¿Y crees esto? Dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué maravilla la mujer, al Marta. mundo. Marta sabía que Cristo era el Hijo de Dios. Sí, Dicho esto, Marta fue y llamó a María. María, María, su hermana, y en secreto le dijo, el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Cuando los judíos vieron que ella se había levantado deprisa, ¿ve? Fíjate, cuando los judíos sí. vieron que ella se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, decían, va al sepulcro a llorar allí. Salió corriendo. Mm, María fue al sepulcro a llorar, le dijeron. sí, Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús, al ver a llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió, se con, se amén. conmovió profundamente, ¿verdad? Y con su espíritu Sí, turbado dijo, oye, Jesús se había sentido turbado, triste. Y entonces dijo, ¿dónde lo pusieron? Esas fueron las palabras que dijo. ¿Dónde lo pusieron? sí. Entonces, seguimos más adelante. Ajá. Y le dijeron, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Jesús Sí, lloró. Los sí. judíos exclamaban diciendo, miren cuánto lo amaba. Dios Mm, mío, cómo llora Jesús a, a este hermano suyo que tanto ama. Y entonces Jesús fue al sepulcro, ¿verdad? Que era una cueva ujú, y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, sí, quiten la piedra, quiten la piedra. Ajá, miren cuánto lo amaba, quiten la piedra. Marta le dijo, Señor, ya huele mal, Señor. Pues he estado allí 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? sí. ¿Ah? Aprendimos algo hoy. ¿Qué sucede si creemos? Vamos a ver la gloria. La gloria de Dios, sí. Qué buena noticia encontramos esta noche. Estas son las cosas que a mí me alegran, ¿verdad? Entonces quitaron la piedra y según Sí, levantaron los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Jesús le dijo a Dios, a su Padre, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, Padre. Le oró, pero lo dije por causa de la multitud, porque está alrededor para que crean que tú me has enviado. sí. Él lo dijo por esa manera, para que ellos le oyeran decir, Padre, yo sé que me escuchas, para que ellos crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera, Ven fuera. ven fuera. Y Lázaro, y él salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro Sí. envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir, déjenlo que caminar. Mm, Ese fue uno de los eventos, ¿verdad? sí, El problema. Lázaro había muerto también. ¿Qué tal? Lázaro había muerto. Entonces, tenemos aquí, Lázaro murió y eso lo podemos contar como un evento. ¿Se resuelve el problema que mencionamos antes? ¿Y cómo? eh, bueno, sí, por Tenemos- supuesto que se resuelve el problema, de todas maneras. A la muerte de Lázaro, Jesús lo resucita, entonces el problema solucionado. Ojalá fuera así con las personas que uno ama, que uno quiere, que fueran resucitados. ¿Y Saqueo no fue un problema que se resolvió? Sí, se resolvió también, porque Saqueo llegó a la casa
y lo invitó a Jesús, pero también invitó a mucha gente. Invitó a fariseos, a publicanos, a medio mundo, lo invitó. ¿Y qué fue lo más emocionante y lo más importante que ocurrió allí? Lo importante es que el corazón de Zaqueo Ah, se convirtió a un corazón generoso y él prometió que si alguno se siente estafado o que Zaqueo le hubiera quitado algún dinero, él se lo iba a devolver cuadruplicado. ¿y eso qué significa? Cuando hacemos esa cosa, que estamos arrepentidos, nos arrepentimos. Sí, sí, porque Hemos- él quería esmerarse en arreglar todo el daño que había causado. Exactamente. Él quería mostrar fruto de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento, sí, Esa palabra no se te olvide. sí, Vamos a mostrar fruto de arrepentimiento. Eso es lo sí. que espera Dios de nosotros. Muy bien, ahora ya completamos las 7 preguntas de consolidar. Ahora vamos a consolidar. ¿De qué se trata la historia? A ver, La primera, o sea, se cuenta en breves palabras, ¿cierto? Bueno, la primera es que Zaqueo fue encontrado por Jesús y lo invitó a su casa a, a comer. ¿Por qué? Porque Jesús quería salvar esa alma. Y él dijo, porque también era hijo de Abraham y él había venido a salvar lo que se había perdido. Y consideró, y lo decía por Zaqueo. Ese uno, ujú. Sí, sí, ¿está sí. bien? Ya. Eh, el otro era la entrada triunfal de Jesús. La entrada triunfal era que después envió a dos de sus discípulos para que fueran a buscar un pollino de asna y ellos lo subieron al pollino eh, y, y cuando iban en el camino, la gente lo veía a él, lo veía de una manera eh, como salvador, Ok, como un salvador ok, ya va, ya va, político. ya va, ya va, ya va, ya va. Me estás contando la historia. ¿Ya? Me estás contando la historia. Entonces, ¿de qué se trata la historia? Eso es Ah, lo que hay que tener cuidado. Me estás volviendo a contar la historia. Entonces hay que ser más resumido. ya. Si quieres, anota. Jesús cumple las profecías. ¿De qué se trata? Bueno, de una manera más corta, porque no hay que confundir esto con el contar, que, que mucha gente se ha equivocado, que lo toma Sí, como de qué se trata. No, Jesús cumple las profecías. Hay que averiguar cuáles eran las profecías en el Antiguo Testamento. Bueno, por supuesto, pero no se cuenta. no, no se cuenta. Aquí, No, no, ya, aquí no se cuenta, sino ya. que Jesús cumple las profecías, se va directo, Ujú, no se ya. cuenta, se va directo. Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento mientras entra a Jerusalén y es alabado por muchos como su rey. ¿Te acuerdas cuando dicen cuáles fueron las palabras que le decían cuando entró? El cual es Osana, Osana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. muy bien. Hablaron algo de rey, de, ¿verdad? También. Ok, y Salvador, Ujú, su Señor y Salvador prometido. Ese es de qué se trata la historia. Toda esa historia se trata que Jesús cumplió. Jesús cumplió, obedeció lo que su padre le había ordenado. Y porque también sí, era profecías y estaba escrita en el Antiguo Testamento y tenía que cumplirse ahora acá en el Nuevo Testamento. Y entonces sí, él lo que hizo fue cumplir nada más. Y entró. Él sabía lo que iba a suceder. Bueno, claro. ¿qué pecado? Bueno, claro, él iba camino a cumplir una misión. Sí, él iba camino a obedecer a su padre. Claro.
Nada. Es consciente, sabía lo que iba a ocurrir, Sí, pero por obediencia fue y cumplió. ¿Qué sí. tal si no hubiese Y cumplido? ¿Qué tal si no hubiese? no, hubo una tragedia mayúscula. Tuviéramos nosotros todavía destruido, tal vez. Claro, No una estuviéramos, tragedia mayúscula. no estuviéramos aquí contando. Claro. Sí. Por eso es que hay que, sí, este, ¿qué pecado me enseña? Ya vamos a terminar. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Eh, bueno, yo puse a no hacer distinción de personas porque Jesús cuando habló con Zaqueo, no miró su fama, sino que él lo llamó porque estaba dentro de su llamado, Ese es lo amor, salvó. ese es Sí, amor. No te confunda con amor con pecado. ya. Bueno, a no ser distinción de personas. Eh, También la humildad de Jesús cuando entró en Jerusalén. Ese es amor. No sigas confundiéndote amor con pecado. Estamos aquí en ley. Vamos a hablar de ley, ley. Amor es Ya. abajo. Ay, Ok, déjame para que vayas aprendiendo. ¿Qué pecado me mm, enseña? Tú le dices, bueno, el pecado es las murmuraciones. Eso es un pecado. Los fariseos murmuraban cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo. ¿Te recuerdas que murmuraban? Y también pecamos a juzgar a otro por su pasado. Por eso yo digo, ¿qué me enseña esta historia? Bueno, me enseña a que no debo, ya. Ya, que ya. juzgo, murmuro. ¿Ves? Me están preguntando a mí, ¿qué me enseña a mí esta historia? Bueno, yo murmuro, igual que los fariseos, que yo juzgo el pasado de los demás y, y no consideramos, y los consideramos no dignos. Imagínate decir una persona que no es digna de su Sí, felicidad. Entonces, eso es fuerte. Y decir una persona, tú no eres digna de ser parte de esta iglesia, que alguien se levante y le diga a otro eso. Y de la familia de Dios. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién soy yo para decirle a ese señor que no es digno para entrar? Ah, porque está lleno de sí, pecado. Bueno, ¿y yo quién soy? Un enfermo igual, pecador. Entonces, eso es lo que nos sí, sí. enseña que soy murmurador, Ok. que que me la paso juzgando a otros por su pasado, que los consideramos no dignos de ser parte de la familia de Dios, al igual que muchos en Jerusalén alabaron a Jesús por su Señor y Salvador, pero con un entendimiento falso. Vamos a ver por qué. Ellos le, Ah, ellos le decían, lo alababan, cuando él entró, lo alababan a Jesús como su Señor y Salvador prometido, pero con un entendimiento falso respecto a su verdadera visión. Mi sí, sí. naturaleza pecadora, pecaminosa, a veces prefiere que la prioridad de Jesús sea el proveer un reino. Ah, porque entiendo, ellos entienden, ellos no creían, ellos no llegaron a pensar, a creer que Jesús entró para, para cumplir una visión, que era morir y resucitar. Sí, Ellos pensaban, ¡ay, llegó el rey que necesitamos! Ahora sí vamos a lo que pasa es que ellos tenían una perspectiva distinta a la misión de Jesús. ¿Está viendo? Sí, porque después cuando se dieron cuenta de que no era lo que ellos pensaban, lo rechazaron de inmediato. ¿Estás viendo? Sí, ¿Viste? Eso pasó. Eso fue el pecado más grande. sí. Ahora, ¿dónde vemos el amor? Esto sí es evangelio. ¿Dónde vemos el amor? Aquí sí entra todo lo que tú quieras decir. El amor, bueno, que Jesús le da
mucha importancia a las personas, como sin importar cómo la fama de ellos, no, y se interesó en Zaqueo. Todas las personas no daban un peso por Zaqueo, pero Jesús específicamente lo llamó para ir a su casa, que Claro, fue un honor para Zaqueo. Y se puso a interactuar con él incluso. claro. Eh, Y ahí fue que los fariseos murmuraban cuando, Murmuraban, claro, cuando los vio comer con tanta gente indigna, claro, ¿verdad? Bueno, el amor lo vemos, Jesús vino a buscar y salvar lo perdido. sí, Lo perdido somos nosotros. además. Aparte, Pero también hay algo que me llama la atención, digamos, bueno, Él es Dios, fue Dios en ese tiempo, en la carne, todo, pero eh, Él iba de camino a Jerusalén, y Él sabía lo que le esperaba. por supuesto, Y en el intertanto, Él iba sanando, iba enseñando a la multitud igual, y él sabía que lo iban a rechazar, él sabía que que ellos pensaban diferente, que tenían una sí, perspectiva distinta. Él correcto. sabía, Todo eso y es Dios, es Dios. sí, pero sin embargo, igual estaba con ellos y los amó. Sí, gracias por el amor de Dios en esta historia, porque Dios me trae la paz verdadera. Dios Sí. es exaltado en gloria y lo vemos en ese mismo domingo, en ese domingo de Ramos, Con toda humildad con- entrando en la ciudad, sí, y sabiendo que iba a ser sacrificado. sacrifica, sacrificado, Qué bueno. sí. Ok, la cuarta pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud? Yo creo, Eh, la hora, bueno, siempre la hora como a que, pedir, la hora a como que pedir y hacer su voluntad, muy bien. Ya vamos a terminar. que es la de confiar en el Señor Dios. Eh, Cuando estás orando, ¿qué ujú. pides por gratitud? Cuando estás orando, refiriéndote a esta historia, a todo lo sucedido. Ya vamos a terminar, hermanita. Bueno, gracias porque Él perdona todos nuestros pecados más que cualquier cosa. Vamos, muy bien. Y, y además que su providencia siempre está pendiente de todas nuestras necesidades de enseñarnos y guiarnos, porque somos tan fácilmente de salirnos del camino. Y Él siempre nos está metiendo adentro para no salirnos de Él. Eh, Sí, Eso es algo grande, algo grande. qué bueno, sí. Diste algo que era Ujú. muy cierto, que es que este, yo, yo le pediría yo le pediría por gratitud y le diría, Señor, quiero arrepentirme de mis pecados. Esto que te sirva como para que vayas aprendiendo lo que vas a colocar. Señor, ¿qué me enseña? A pedirte, Señor, que me ayudes a arrepentirme de mis pecados y llevar fruto de arrepentimiento conforme a tu palabra, Señor. Es como que tú estuvieras orando. Quiero buscar, quiero buscar a los perdidos para llevarles la salvación. ¿Cómo? Llevándole la palabra. Quiero, Señor, llevarle la palabra de salvación a los perdidos, al igual que a los niños pequeños y muchos quienes creyeron que Jesús era el Salvador y prometido. Que yo también agradezca y alabe aquel cuya obediencia perfecta cubre mi desobediencia
y cuyo sufrimiento y muerte inocente pagaron el castigo necesario por mis pecados. Ok. Yo agradezco, Señor, que tú, con tu obediencia perfecta y con tu sufrimiento y muerte, pagaron el castigo que yo merecía pagar por mis pecados. ¿Cuándo sería buena la Sí. situación para compartir este mensaje? Bueno, es buena siempre compartir con un grupo pequeño de cristianos. Enseñándoles siempre a confiar en el Señor plenamente, Sí, porque Dios es confiable, correcto, digno de toda confianza, y Él quiere que nosotros confiemos. claro. Yo aprovecharía Ujú. esta situación para compartir este mensaje. Como ya estamos llegando a la Semana Santa, acuérdate que esto pasó el Domingo de Ramos y falta una semana, la semana siguiente es la Semana Santa, ¿verdad? Que es cuando Sí, de este Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección son 8 días. Entonces, yo lo compartiría hablando de eso a la gente. ¿Qué significa la Semana Santa? ¿Qué significa la Semana Santa? ¿Por qué no podemos sí, considerar? Vamos a considerar la Semana Santa. Esto va a ser breve. sí, En la grabación. Muchos celebran la Semana Santa, mi hermana, pero pocos conocen la historia. Muchos la celebran, sí, pero pocos son instruidos, no leen. Entonces, vamos al panorama de la llamada Semana Santa. Vamos a ver qué y qué sucedió en cada día. Domingo de Ramos. Ok, el Domingo de Ramos fue la entrada triunfal. En la noche de Jesús se queda en sí, Betania. El lunes, Jesús sí, maldice una higuera. El lunes, Jesús maldice una higuera y despeja el templo otra vez. Fue allá al templo. ¿Qué tal? Fue al templo otra vez a despejar todo lo que estaba allí nuevamente. El martes, ¿qué hizo el martes? Con el maestro, pasan el día enseñando con muchas parábolas. Los sacerdotes y los maestros y la ley vienen a ponerle trampas. Jesús tiene palabras fuertes para los fariseos. Jesús se les sí, enfrenta y también enseña a los discípulos acerca del fin de los tiempos y la destrucción de sí, Jerusalén. El miércoles, el Sanedrín se pone de acuerdo con Judas para que les entregue a Jesús. Ahí donde le llega y se le dan eh, los, los 30 denarios. La corte suprema era el Sanedrín, la corte suprema, imagínate, que estaba integrado por 70 hombres, presididos por el sumo sacerdote. Solo esta corte podía considerar los temas relacionados con la guerra o la imposición de la pena de muerte, aunque en la época de Jesús cualquier pena de muerte tenía que ser aprobada e impuesta por la corte romana. El jueves, ¿qué hizo el jueves? Jesús les lava los pies a sus discípulos. ¿Se acuerdan? En los jueves sí, celebran la cena de la Pascua y van a Getsemaní, donde Jesús ora y es arrestado. Ahí viene la cuestión, cuando le dice, ajá, y el viernes Jesús comparece ante el concilio judío, Pilato, sí, Herodes, otra vez Pilato, y luego es llevado a Gólgota para ser crucificado, muerto. crucificado. El Y todo eso sábado, fue en el mismo día. el mismo viernes. No, Sí. no hicieron un verdadero juicio No, claro que como lo no. hacían con otras personas. Todo fue trampeado, Sí, porque la idea era matarlo desde un principio. sí, El sábado descansa, el domingo resucita. Mi hermanita, sí. hemos llegado hasta el, el final de esta lección. Ok. Yo sé que es muy fuerte, vamos a cambiar la hora. Este, esta es la hora del sueño, tú tuviste hoy, bueno, estos comentarios los Eh, podemos dar para otro momento. sí, Vamos sí. a, vamos a despedirnos
con una Ujú. oración y, Ya, y darle gracias a Dios por este momento. ok. ¿Puedes ayudarme? Sí. Oh Señor Dios, grande y precioso son tus misericordias. Señor, cuánto gratitud hay en nuestros corazones, Señor, porque tú eres tan bueno en tantas cosas que hiciste para poder llegar a ese lugar y presentar todo tu cuerpo, darlo en sacrificio vivo, santo, agradable al Padre, para pagar aún por todos nuestros pecados. Señor, cuántas cosas hiciste que yo me sorprendo cada día más, Señor. Eres tan hermoso, tan bello, Señor. Tu corazón de Dios es tan grande, Señor, que solamente en nosotros pueda haber esa gratitud grande y maravillosa que haga gozarse, que haga sonreírte, Señor. Padre, en tu nombre, mi Dios del cielo, damos esta gratitud por tu palabra que nos muestra el sacrificio tan grande que has hecho por nosotros. Señor, muchas gracias, Señor. En tus manos ponemos nuestra gratitud y nuestra alabanza, rogándote, Señor, que tú bendigas grandemente al profesor. Señor, te rogamos, mi Dios del cielo, y que por misericordia tú lo bendigas grandemente, Señor, y que tú puedas traer a aquellos hermanos, hermanas que deseen estudiar. Señor, te lo suplicamos, Padre, que aquí hay un lugar abierto para estudiar tu palabra. Señor, abre tú estas puertas, Señor, porque hay disponibilidad para tu Hijo, Señor, para enseñar tu palabra. Padre, en tus manos, mi Dios del cielo, una vez más, te lo agradecemos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Bueno, mi hermano, entonces yo les voy a colocar la grabación, les voy a también a suministrar la lección ya respondida para que también vayan poniéndolo a tono. Y bueno, lo esperamos para el próximo miércoles, creo que eso, el miércoles. Sí, vamos a tener Eh, eh, sí, 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 mañana, tenemos lunes, martes, miércoles. mañana les paso la cuarta, Lunes, le paso la lección de cuarta del lunes para, ok, ok, para analizarlo el miércoles. Entonces, ya. fue un placer. eh, Igualmente, que el Señor le bendiga ricamente. muy bien. ¿Sacó la grabación? Sí, sí, Ah, ya, ya. ya va. Ujú. Ya, para que no se me pierda. Todavía estamos aquí, ¿verdad? Sí, que no Sí, se me pierda, que no se me pierda. Ok, que no se me pierda porque así sí que aquí está, muy bien. Mm, lo que no quiero es que se me pierda. Ok, vamos a finalizar, que después yo lo grabo. ya. A desactivar,